Este sketch lo vamos a hacer producto a un meme que subió Charlie, que básicamente critica el corporativismo que se aprovecha de las necesidades de los países del tercer mundo, países con problemas, subdesarrollo, etcétera, y utiliza eso para adquirir mano de obra barata, incluyendo niños. Entonces, la postura que es anticorporativista denuncia esto como algo criticable y yo como ANCAP lo defiendo desde el punto de vista de que es la mejor opción que tiene. Entonces, el debate giraría en torno a, a esta postura, ¿no? A si el corporativismo es bueno o es malo en los países del tercer mundo. Y ya no tiene que ser una gran multinacional, porque una empresa local también podría aprovecharse de las personas, ¿no? Pero el debate general en torno a eso. Se te oye bastante Eh, mal, ¿sabes? ¿Se me oye qué? Se te oye un poco mal, se te oye un poco cortado. Ya. Debo tener un poco mala conexión. De todas Y formas, yo yo no puedo silenciar el micrófono, así que si sienten ruido o algo, es que estoy dando el micrófono y no se silencia. Pero bueno. Ya. Ok. Bueno, a ver. Ya que tú fuiste el que hizo la crítica, yo quisiera que tú hicieras una exposición primero, contándonos exactamente cuál es la crítica y cuál es exactamente tu punto de vista al respecto de los niños trabajando en las minas de cobalto. Bueno, eh, primero que todo, yo eh, soy muy consciente del bien que ha hecho la inversión extranjera, el buen uso de la propiedad en África. Soy consciente de que el hecho de que África se haya abierto al mercado internacional ha sacado a muchísima gente de la pobreza. No estoy para nada en contra de esto. Yo creo que es más, o sea, soy consciente de las ayudas que se le ha hecho a África, cómo la han empobrecido más, irónicamente. Pero yo creo que el debate va más por un punto de vista ético, digo yo. A ver, primero que todo, quiero tocar el tema que me parece la raíz del no sé, de lo que muchos están diciendo en los comentarios que hice, de lo que muchos me han dicho, que para mí es una postura totalmente errónea eh, y muy poco correcta, de hecho. O sea, hablar de voluntad en estos casos no es algo para nada certero. No existe voluntad ninguna en estos casos, porque tenemos que saber separar lo que es voluntad de lo que es elección. Yo creo que todo libertario debería irse, o toda persona que aprecia libertad de un modo debería irse por el concepto de elección. Cuando no hay elección, no existe ninguna voluntad. Lo que existe en estos países es una ilusión de voluntad dada bajo una coacción en función de determinadas condiciones creadas intencionalmente para dar esa ilusión de voluntad. Cuando tú no tienes elección, cuando no tienes opción para elegir, cuando la opción es morirte de hambre o morirte trabajando o casi morirte trabajando, no hay voluntad ninguna. O sea, no es válido hablar de voluntad en este caso. Las causas de estos conflictos en el Congo, que fueron el lugar específico donde yo toqué, son multidimensionales. O sea, hay causas vinculadas a la codicia internacional de toda la vida por estos recursos mineros, causas relacionadas con el conflicto étnico interno, a causa de la fragilidad política interna, la inestabilidad regional, lo de siempre. Cada estructura y actor implicado debe reconocer su responsabilidad en el conflicto. En todos los países donde hay conflictos se esconden intereses económicos sobre recursos escasos, por ejemplo, Siria, Irak o en el Congo, que es donde estamos hablando ahora. Estos conflictos son financiados y promovidos por grandes multinacionales que financian a grupos armados para que se hagan del control de zonas mineras. Tú me estabas hablando en uno de los comentarios que pusiste que estas personas o son tontos o estaban siendo esclavizados. Pues es un buen razonamiento porque de hecho es cierto, hay muchos grupos armados en el Congo. Hay una guerra civil en el Congo armada por controlar las minas, donde los grupos armados toman una parte de la población, la esclavizan y los ponen a trabajar en minas. Y ya está.
y estos recursos se le venden sin escrúpulos a multinacionales de manera legal, de contrabando. A China, China es el mayor comprador, de hecho. La ONU ya en 2003 impuso un embargo a las armas en el Congo y aún así el país está repleto de armas. Obvio, las grandes corporaciones trafican armas y así financian la guerra para crear este ambiente de inestabilidad que, como decía ahorita, es indispensable para su propósito, que es crear esa ilusión de voluntad de ser la mejor opción. Esto no es nada nuevo, ya la ONU ha denunciado las compañías relacionadas con la compra ilegal de minerales. Pero además de estos conflictos civiles y su naturaleza, hay un montón de demandas respecto a la población, a la explotación laboral infantil en minas, propiedad de la empresa Glencore, por ejemplo, que es una de las más famosas, una empresa suiza, si mal no recuerdo. Este cobalto de Glencore se vende a Umpco, un intermediario en Bruselas, que es quien finalmente le vende la minera a Apple, Google, Tesla, Dell y Microsoft. Para mí, definitivamente, estas empresas que acabo de mencionar son cómplices directos de estas poblaciones, porque ellos tienen las condiciones necesarias para resolver o mínimo para minimizar el problema. La empresa no es un benefactor social en estos casos. Además, hay niños trabajando en condiciones infrahumanas en empresas chinas suministradoras de Apple, Microsoft, bueno, las mismas que mencioné. Eh, no sé si me estoy tomando mucho tiempo, si quieres, puedes decir algo tú. Sí, mira, vamos a hacer intervenciones cortas para ir dando argumentos Claro, y claro. contraargumentos. Los que están levantando la mano, yo les voy a dar la palabra después que ¿Cuánta termine. gente hay ahora mismo en el Space? Ahora mismo yo estoy viendo aquí como 10 personas, Yo estoy viendo 3 personas en el pero Space. esto, no, eso, hay más y a mí se me marea, incluso puede caer más. Es que a mí me gustaría salir del Space Eh, y entrar otra vez, porque es que no tengo acceso a nada del Space, ¿sabes? Ni siquiera me ponen que soy Kwame. ok. Ya, es rápido. Bueno, a ver, para los que tienen levantada la mano, primero vamos a hacer un debate entre Charlie y yo, y luego yo voy a pasar a la ronda de preguntas. Es decir, yo los voy a dejar opinar, pero primero vamos a terminar este enfrentamiento cara a cara. Y ya después, pues, cada cual puede opinar. Ya, ya te sale todo. Charlie, ¿me escucha? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, no, le estoy preguntando a Charlie. Le estoy preguntando a Charlie a ver si él me oye. Se estaba reconectándose. Brother, es que ni siquiera puedo salir de la Space. Bueno, ya, va, métela así mismo. Ya, No veo quién está hablando, no veo nada, ¿no? No sí. puedo ni salir de la Space. No te puedes mutear, ¿no? Porque a veces el ruido de fondo ese es molesto. Pero bueno, a ver, voy a empezar por por, por lo que yo creo que es el tema más importante, ¿no? Porque los demás son relativos. Y es el tema de si es voluntario o no. Sobre el tema de la diferencia entre elección y voluntad. Bueno, a ver, esto aquí es algo que yo creo que se romantiza mucho. Cuando se habla de libertad de elección o, o de voluntarismo, yo creo que nunca se puede suponer un escenario donde la persona va a poder escoger lo que él verdaderamente desea. Es decir, yo ahora mismo estoy hablando a través de este teléfono voluntariamente, pero yo quisiera que mi teléfono fuera un iPhone de la última generación, sin embargo no lo es. ¿Significa que no estoy hablando voluntariamente por este teléfono? No, yo estoy haciéndolo, dadas mis condiciones, dados mis recursos, yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Por supuesto, esto se ve como algo banal, porque yo lo que estoy teniendo un space, y si hablamos de trabajar o morir, como tú estabas diciendo, pues la cosa se puede complicar un poco, pero en realidad no se complica tanto, porque es que las necesidades
vienen de dentro, no de fuera. El hambre, el frío, la enfermedad son situaciones internas que coaccionan al individuo. No es el medio coaccionándolo a él, porque el hambre la sientes tú, el frío lo sientes tú. Por supuesto, salvo que alguien por la fuerza se esté impidiendo comer o se esté impidiendo refugiarte del frío. Pero ese no es el caso, o por lo menos no de lo que nos referimos ahora. Es decir, cuando una persona se ve coaccionada por sus propias necesidades, actúa voluntariamente en base a esas necesidades. Estas necesidades son las más obvias y son las que con más fuerza impulsan al individuo a actuar. Pero hay muchísimas más necesidades que pasan desapercibidas y que son sutiles, que conforman el espectro de necesidades de un ser humano y es lo que lo lleva a actuar en base a esas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de reproducción, la necesidad de desarrollo personal. Son necesidades más bien psicológicas, ¿no? O incluso biológicas algunas, que te impulsan a actuar en base a esas necesidades. Entonces, todo lo que el hombre hace, lo hace persiguiendo un fin. Y ese fin nace de unas necesidades. Porque si no tuvieras ninguna necesidad de nada, no tuvieras necesidad de pararte a tomar agua, no te paras a tomar agua. Entonces, todas tus acciones son voluntarias, por definición, porque tú estás escogiendo dentro de tus circunstancias y por tus necesidades ya actuar. Si se niega a este razonamiento, implica decir que todo el mundo está coaccionado por la naturaleza o por todo el mundo. Y entonces habría que empezar a otorgar derechos y deberes al resto de personas para satisfacer todo tipo de necesidades. Y me tienen que satisfacer a mí mi hambre, me tienen que satisfacer mis sueños, mis ganas de reproducirme, mis ganas de tomar agua, mis ganas de tener el último iPhone. Porque hay algunas necesidades más importantes que otras. Ya eso sería arbitrario. Decir, no, esto de comer es más importante que dormir. Bueno, para ti, yo prefiero dormir que comer, por ejemplo, no sé. Entonces, no se puede separar la voluntariedad del individuo basándose en que está coaccionado por sus necesidades, porque siempre el individuo está coaccionado por sus necesidades. Entonces, o siempre es voluntario o nunca lo es. Una de dos, o no existe la voluntariedad o existe. Entonces, dado el caso de que estas personas o estos niños tienen hambre y no se quieren morir, eligen voluntariamente porque pueden elegir morir. Desgraciadamente suena mal, pero pueden elegirlo. Hay personas que lo hacen. O incluso pueden elegir otros empleos, pero remunerados. Porque cuando esas empresas no estaban allí, cuando esas minas no existían, la población subsistía. Me imagino que peor, pero subsistía. No creo que la empresa haya llegado para empeorar, porque es lo que te decía. Si la situación local era mala y llega una empresa que te trata peor de lo que tú ya tienes, para que tú vayas de esa empresa, ¿cuál es el razonamiento detrás de una persona que tiene un nivel de vida malo y desea empeorarlo voluntariamente? No tiene sentido. Entonces nos lleva a la otra cuestión, que es la que tú planteas, que esa sí es una cuestión lógica. Pueden haber señores de la guerra, pueden haber grupos paramilitares coaccionando, esclavizando y explotando a estos individuos en contra, ahora sí, de su voluntad. Porque ahora ya no están coaccionados por sus necesidades, sino por un agente externo, ¿ya? Individual, por una persona o un grupo que lo coacciona deliberadamente. Ya la amenaza es externa. Y cuando es externa y no interna, entonces ya sí podemos hablar de coacción y descartar la voluntariedad. En ese caso, por supuesto que es criticable. Esto es una forma de esclavitud y de hecho es uno de los argumentos en contra del Estado. Los impuestos son una forma de esclavitud porque por la fuerza te obligan a entregar parte del trabajo. Estos niños igual, lo que pasa es que es mucho más extremo, pero el razonamiento es el mismo. Hay un agente externo coaccionando. El tema de que se aprovechen de tus necesidades, por supuesto que se aprovechan de las necesidades de las personas. Estoy hablando de las empresas. Por supuesto que se aprovechan de las necesidades de las personas, pero si esas personas no tuvieran esas necesidades, es decir, si esos niños no pasaran hambre y vivieran como en el primer mundo, ¿qué necesidad tenía la empresa de invertir allí? Porque lo haría, no lo haría nunca. Se puede cuestionar más o menos la ética detrás de una gran empresa invirtiendo en un país subdesarrollado. La moral ¿sabes? De la gente que hace eso.
yo te digo una cosa, si esas empresas, salvo, por supuesto, que estén coaccionando grupos paramilitares o el gobierno, cosas así, es decir, salvo que sea un tema de esclavitud, si esas empresas están trabajando en ese lugar, implica necesariamente que la oferta que ellos le brindan a esa población, a esos niños, es mejor que lo que ya tenían, necesariamente, porque si no, no iban a trabajar ahí. Entonces, por muy mal que te parezca, por mucho que tú pienses que ellos pudieran dar un mayor salario, si lo diesen, si aumentasen el salario, perderían todo el incentivo para estar ahí y se irían para otro país, porque para qué ir tan lejos, un lugar tan peligroso, si vas a pagar lo mismo o muy parecido que lo que estás pagando en tu país. Y al irse ellas, se llevan entonces esa mejor oferta de trabajo y la gente y los niños regresan a la situación peor que tenían antes. Entonces, al final, moralmente, aunque sus intenciones no te parezcan las más ilustres, al menos están mejorando indirectamente la vida de esas personas. ¿Pudieran mejorarla más? Sí, pero pudieran no mejorarla en eso. Pero la están mejorando. Entonces es un beneficio en eso. Te cedo la palabra. Ya, bueno, lo que me dices de la voluntad, sí, yo coincido contigo perfectamente, pero me parece que este no es el caso. O sea, no se da en este caso. Para mí, definitivamente, en un mercado al que debe aspirar uno, o sea, esto no es ni libre mercado, ni es voluntad, ni es nada, esto es explotación. A estas empresas, a estas grandes multinacionales, lo único que les conviene es que pueden trabajar de esta manera con toda la impunidad del mundo y pueden conseguir esa mano de obra barata casi esclavos. Bueno, están los grupos paramilitares, por supuesto, están los grupos estos armados que esclavizan personas y que venden y que las empresas les compran las cosas pues sin escrúpulos. Que también me gustaría escuchar tu opinión de eso. Pero bueno, yo creo que las empresas pueden perfectamente presionar a los proveedores, pueden lograr mejores condiciones laborales. O sea, ellos para eso es para lo que no tienen ningún incentivo. Porque ¿por qué van a hacer eso si las personas trabajan por $5 de mierda? ¿No? ¿Qué incentivo tienen ellos para pagarle más, para mejorar su vida realmente, para tener pues trabajadores que no mueran en minas que colapsan, por ejemplo, en condiciones laborales horrorosas? Entonces, a mí me parece muy poco ético hablar de... Ya te digo, para mí el debate se va por la moral, porque sí, obviamente, quizás sea su mejor opción, pero eso no lo convierte en algo correcto. O sea, no me parece para nada un argumento. O sea, esa mejor opción está dada bajo condiciones, muchas veces creadas por estas mismas multinacionales, por el Estado, para tener esa ilusión de voluntad. Es lo que yo pienso. A ver, el problema es que nos estamos olvidando de separar dos asuntos. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que cuando el Estado es el que crea estas condiciones, a ver, para que se entienda, el Estado monopoliza la justicia y la seguridad. Si en un país el Estado le permite a una empresa abusar y convertirse en una mafia, ¿ya? Porque ya no sería una empresa ni libre mercado, sería una institución criminal que explota a la gente mediante la violencia, pues cuando eso sucede, ¿ya? Nadie puede hacer nada, porque como el Estado tiene el monopolio de la justicia y la seguridad, no pueden escapar de esa situación. Ahora, esa situación la fomenta el Estado. Entonces, hay que aclarar algo. Por lo menos yo y muchos acá que yo conozco, no tenemos idealizado al empresario. Nosotros sabemos que el empresario es un hijo de puta, como todo ser humano, es un hijo de puta. Es egoísta y donde quiera que vea una oportunidad, probablemente la aproveche. Son pocos los que van a anteponer la moral ante que el beneficio personal. Pero ese es el motor que mueve al mundo. Lo que pasa es que en el libre mercado, cuando tú no tienes un monopolio sobre la justicia y ese monopolio no protege al empresario, pues tiene muy difícil cometer esos abusos porque cualquiera le puede arrancar la cabeza, cualquiera se puede defender. Entonces,
por supuesto que cuando suceden estas cosas y son promovidas por el Estado, eso por supuesto que es criticable. Desde la ANCAP se criticaría, igual que se criticaría desde cualquier movimiento racional. El problema es que no siempre es el Estado el que fomenta estas situaciones. Habría que estudiar caso por caso, por supuesto. Pero en este caso, la empresa como tal ya deja de considerarse empresa, porque se convierte en un ente criminal. Ya no es defendible. Entonces, lo que se defiende, fíjate, lo que se defiende en realidad es que una empresa pueda poner a trabajar a personas de muy bajos recursos en condiciones muy desfavorables para ellos a nivel de salario y condiciones laborales. Se defiende eso porque si la empresa no tiene permitido hacer eso, no va a hacer nada, no va a invertir allí. Y al no invertir allí, quien se perjudica, o mejor dicho, quien deja de beneficiarse, es el pobre niño que está allí, que ahora esa empresa de mierda le iba a brindar un trabajito un poquito mejor y ahora no lo tiene. Se va a quedar sin nada. Entonces, lo que se defiende es eso, no se defiende que el Estado permita eso. Por supuesto, las empresas son, como te decía, son amorales, en el sentido de, ¿sabe? Los individuos, si las tienen su moral, pero la empresa como organización no le importa, lo que busca es costo-beneficio y te va a aceptar cualquier mercancía, provenga de donde provenga. Normalmente hay empresas que se cuidan de eso, pero bueno, hemos visto los casos de Chain, y otras marcas de ropa con el tema de los niños en China, que la gente le cae arriba, pero eso lo hace todo el mundo. Entonces, eh, pensar, fíjate, pensar que se puede llevar a cabo una crítica sistemática contra a ver de dónde vienen los recursos y si están más o menos explotados y hay que ser las empresas morales, no sé qué. Eso es aspirar a convertir al empresario en general, el empresario promedio o el capitalista promedio, en un ser que comparta la misma moral que tú, ¿ya? Y eso es idealista, es utópico, porque nunca van a tener tu propia moral. Y de hecho van a tender al egoísmo, no a la altruismo, por regla general. Se pueden solidarizar y hacer donaciones, no sé qué, pero por regla general no van a atender a eso. Lo que tienes que hacer entonces es prohibirle que eh, que sean ellos los que exploten y tratar de prohibirle a la mayor cantidad de personas posible que exploten a otros, para que, aunque ellos tengan la disposición de comprar estos recursos que se crean bajo esclavitud, pues que no existan estos recursos. Y para tú prohibir eso, lo que tienes que hacer es, primero, acabar con ese monopolio de seguridad que impide que esa gente se defienda, ¿ya? Y segundo, eh, aumentar exponencialmente la cantidad de empresas. Mientras más empresas haya, más salario, más productividad y menos, vamos a decir, opresión, entre comillas, o menos explotación. Donde entra el mercado, enseguida crecen de otras condiciones. Entonces, en resumen, el tema de la moral, primero, es utópico, porque sería imposible aspirar a un mundo donde las personas se muevan meramente por moral. Y segundo, no defendemos a los estados que promueven esto. Es decir, lo que defendemos es las empresas que van y sin coacción, ¿ya? Se aprovechan de las necesidades de los individuos para pagarle poco, ¿ya? Yo defiendo eso, yo entiendo eso como algo positivo para esas personas, no algo negativo. Bueno, yo creo que se me escucha, ¿no? Bueno, yo Sí, creo que coincido que puede llegar a ser una idea utópica. Yo sé lo que son las corporaciones, sé lo que son las empresas. Concuerdo con la empresa como institución amoral, como me has dicho. Pero sin embargo, yo creo que deberíamos darle toda la visibilidad posible a esto y denunciarlo todo lo que podamos. O sea, para mí, asumir ante esto una actitud conformista, en plan, es lo que hay, es lo que tienen, podrían estar peor. Si ellos se van, podrían estar peor. Es ahora mismo lo mejor que podemos hacer. Deberíamos, cada vez que podamos, pues levantar la voz y defender cualquier idea que tengamos, y más nosotros que somos anarquistas. ¿Qué idea anarquista ahora mismo, como está el mundo, no es un poco utópica? Entonces, bueno, en fin, tú dejaste claro tu postura, yo dejé claro la mía. No sé si las personas quieren hablar, darle la palabra a alguien.
Sí, voy a empezar a dar la palabra ahora en Yo, orden yo, a yo te digo, Roberca. no estoy viendo a nadie, o sea, yo veo aquí a 3 personas en el space, no voy a ver quién habla, no, ni puta idea, pero bueno. Sí, tranquilo. Yo te voy a ir diciendo. Antes te iba a decir, ya para cerrar, el problema de la crítica, que está bien denunciar, está bien criticar. De hecho, a eso es lo que yo me dedico en Twitter. Está bien, Charlie, pero yo pienso que la crítica no debe ir hacia la causa, hacia el problema, sino hacia la causa. Es decir, como te decía, que estas empresas se puedan aprovechar depende exclusivamente de que alguien tenga el monopolio de la justicia y se lo permita. Y no permita que estos grupos armados sean combatidos, ¿ya? Que se formen agencias de seguridad privada, mercenarios, que combatan a esta gente y las personas se vean coaccionadas. Es decir, el, separando el corporativismo explotador, vamos a decir legal, de la esclavitud, ¿no? Separando una cosa de la otra. El corporativismo sí sería permisible, ya que la empresa no está coaccionando a la gente, sino que la gente por sus necesidades lo acepta. Y la otra es cuando se coacciona, ¿no? A través de la violencia, se esclavizan o se venden productos como resultado de la esclavitud de otras personas. Esa parte sí sería denunciable. Y esa es la que hay que criticar, pero hay que criticar su causa. Y su causa es el Estado, que o permite él directamente esas cosas o no impide que suceda. Mejor dicho, o lo hace él o no impide que suceda. Entonces, la crítica debería ir a eso, no decir, mira esta empresa, no, por supuesto, si tú tienes miles de personas, ahora mismo con la película de Son on Freedom, denunciando el tema de la trata de niños, por ejemplo, este es un problema que va a pasar siempre que los niños no tengan protección. Pedir, pedir al mundo que sea moral y que dejen de traficar niños no va a solucionar el problema, porque siempre van a existir estos seres que van a traficar niños. Entonces, con denunciar eso, con denunciar, ay, es que existen seres malos que trafican con los niños, no, esos seres siempre van a existir. Lo que tiene que denunciarse es que no hay forma de prevenirlo, no hay forma de evitar que la gente mejore su nivel de seguridad para combatir a los traficantes de personas, como mismo no hay forma de permitir que los niños en África o las comunidades de África accedan a una seguridad efectiva que no les permita ser coaccionados por estos grupos paramilitares o grupos armados. Entonces, yo entiendo tu parte de la crítica, pero creo que el enfoque correcto ya no es hacia el problema, sino hacia la causa del problema. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que yo creo que Entonces, sería un tema para otro space, porque tampoco puedo estar mucho tiempo aquí, estoy hasta en la calle. Pero yo creo que ese es el mayor problema y quizás la mayor discordancia entre nosotros, que tú ves este corporativismo y estas empresas que realizan este tipo de prácticas separadas del Estado. Yo las veo como parte del Estado. por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo. El corporativista se alía con el Estado porque es él quien más lo puede ayudar. Y es el corporativista el que más puede ayudar al político. El problema es que no puedes deshacerte de ambos, porque si te deshaces de los empresarios y te deshaces de lo público, ¿quién se encarga de las cosas? Tienes que elegir uno de los dos. Entonces, si eliges al político y te deshaces de él, ya esa simbiosis no existe. ¿A quién va a sobornar el Pero es que corporativista para no te aprovecharse vas de a las deshacer personas? del político con el corporativista de guardia, porque se apoyan uno al otro. No, a ver, Uno depende del otro. por supuesto, lo que hay que acabar con el Estado. No, a ver, no me explique bien. No hay que acabar con el político, hay que acabar con la institución del Estado, para que no existan los políticos. Si no existen los políticos, no hay a quien sobornar, no hay a quien corromper. Entonces los corporativistas se ven compitiendo mano a mano con el mercado. Y esto es lo que pasó con la United Fruit Company, que al principio el Estado los protegía, tenían el gran monopolio de la fruta en Latinoamérica, derrocando gobiernos, acabando con sindicatos y bueno, acabando con Latinoamérica. Pero empezó a llegar la competencia de otros países, empezaron a abrirse los mercados y la empresa sola se vino abajo. Porque cuando no tienes el monopolio de las fuerzas protegiéndote, imponiéndote por la fuerza, ya la corporación no puede obligar a otras corporaciones a irse, decirle, por favor, vete, vete, vete. No se van a ir, se las comen. Entonces lo que tienes que ajustarse al mercado. Simplemente deshaciéndote del Estado,
te deshaces de esa simbiosis de político y corporativista. Por muy grande que sea una corporación, ella no puede coaccionar a otra persona. Claro, por supuesto, a no ser que se convierta en una organización criminal, pero ya no sería una corporación como tal, sería una organización criminal, sería una mafia y en última instancia un Estado nuevo. Por eso yo pienso que de nuevo estás atacando el problema o las consecuencias del problema y no la causa del problema, que es el Estado. ¿Ya? Te centras en combatir el resultado, pero obvias por qué pasa eso. Y obvias que si quitas al Estado, ya te quitas automáticamente ese problema. No tienes a quien corromper, no tienes a quien sobornar. Ya, bueno, si le va a dar la palabra a alguien o... Sí. Yo. Le voy a dar la palabra primero a Roycap y después a Libertario Emprendedor. Adelante, Roycap. Hola, Ley. Bueno, qué bueno que se dieron cuenta que cada uno construyó un hombre de paja. Eso es lo que yo estaba tratando de meterme cuando ustedes están discutiendo en el hilo de Twitter, que cada uno estaba discutiendo un tema diferente y no se daban cuenta. Cada uno construyó un hombre de paja y lo atacó. Ni Leque estaba defendiendo la explotación infantil, ni Charlie estaba porfiando o en contra de Leque de que es la mejor opción que tenía. Entonces yo lo veía peleando en eso y viendo cómo no se dan cuenta. Y lo escribí varias veces, bueno, pero no le dieron a ver. Entonces, qué rápido se dieron cuenta que en 2 segundos, en una introducción con el otro, en 2 segundos estaban de acuerdo, porque se dieron cuenta que estaban discutiendo 2 temas, eran diferentes. Entonces, ahí tuvo el malentendido. Fíjense cómo ya están de acuerdo en 2 segundos. ¿Ves? Entonces, por eso dije, este debate no tiene sentido, porque están discutiendo 2 cosas diferentes. ¿Se dieron cuenta? Entonces, para que todo el mundo vea y que ninguno está acusando al otro de lo que el otro creía que lo estaba acusando. Los dos están de acuerdo en los 2 temas, simplemente que no hubo la comunicación adecuada. Eso era todo. Ok, Roycap. Creo que tienes razón. Creo que ha quedado más clara la postura de cada uno hablando. Igual yo creo que Charlie se está borrando cosas, no está 100% de acuerdo conmigo, pero por lo menos nos hemos entendido mejor. Bueno, men, te tengo que dar guerra, imagínate. ¿Cómo? Te tengo que dar guerra, imagínate, no puedo estar 100% de acuerdo con nadie. Claro. Bueno, entonces, Libertario Emprendedor, adelante. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, primero darle las gracias a los administradores del espacio por permitirme hablar y que pienso que estos son debates que hoy deberían estar dándose muy frecuentemente porque tenemos que empezar a entender en qué mundo estamos viviendo y no podemos seguir tapándonos los ojos ante toda la barbarie que está ocurriendo a nivel mundial. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que el causante del problema siempre, o sea, no el Estado, porque el Estado al final es una forma de organización social, es quienes controlan el Estado, que son los políticos. ¿Por qué? Porque ellos son los que generan esas condiciones para que se permita la explotación y aparte la gente pretende que con leyes absurdas, ay, vamos a prohibir la explotación infantil y mágicamente se deja de explotar a la gente. No, porque eso es lo que abre la puerta a que se construyan esos sistemas en donde obviamente las leyes no son cónsonas con las leyes del universo. Primero, partiendo del punto de que los recursos son limitados. Segundo, el Estado no produce riqueza. ¿Y quienes controlan el Estado? Seres humanos como nosotros que tienen necesidad de ganar más dinero, bueno, no de ganar, de tener más dinero, y obviamente la manera como ellos tienen dinero es a través de la construcción de estas estructuras de mafia que esclavizan y tiranizan a las personas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo de que, bueno, yo no veo acabar con el Estado como algo posible porque de una u otra forma nos tenemos que organizar, pero obviamente restarle la mayor cantidad de poder al Estado. Y pienso que una de las mejores formas de ir restándole poder al Estado es a través del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es lo que, o sea, por ejemplo, el dinero lo controla el Estado a través de los bancos centrales, que también son instituciones mafiosas, que obviamente tiranizan a la gente y le dicen, mira,
a través del dinero yo te controlo. Si tú vas a ganar tanto, y así es como tienen monopolizado el mundo y engañándolo a través de que, bueno, el Estado es quien genera el problema, o sea, el estado de bienestar, y es el mismo Estado el que lo va a resolver. Es una falacia totalmente absurda. Yo creo que lo más sensato, por ejemplo, entender por qué veo yo que es la mejor opción, como lo dice Lec, porque quizá en este país las condiciones son tan malas, generadas por esos estados criminales que están allí, que bueno, básicamente en todo el mundo el estado es criminal, pero ahí son más criminales todavía. Obviamente a esos niños no les queda más remedio o comer o salir a ser explotados en unas minas. Y al final a empresas que le compran esos recursos no les importa sino comprar recursos a buen precio, porque las empresas se tratan de ganar dinero. Bueno, realmente todo el mundo se mueve en base a que los recursos son limitados. Entonces, yo pienso que lo más importante es hacerle entender a las personas lo grave que es cuando nosotros dejamos que el Estado monopolice todo, monopolice nuestras vidas, monopolice cuánto dinero debemos ganar. Eso es que el Estado tiene que decir cuánto dinero gana la gente, el salario mínimo, hay que decirle al Estado que prohíba. No, cada vez que el Estado prohíbe, nace una ley, y cada vez que nace una ley es una ley que nos cuesta dinero a nosotros los ciudadanos, porque obviamente los políticos no producen riqueza, ninguno, y ellos lo que quieren es obviamente tener a la gente arruinada, tener a la gente esclavizada, como por ejemplo en los Estados Unidos también, que la gente habla de que es un país libre y que al final cuando ustedes pisan, los Estados Unidos tienen que trabajar hasta el último día de su vida, porque allá el Banco Central, la Reserva Federal, no deja que la gente evolucione. Entonces, sí, tenemos ciertas libertades y tenemos la voluntad como seres humanos de poder tomar control de nuestras vidas. Y si esto se magnifica, yo pienso que incluso podríamos quitarle mucho poder al Estado. De verdad me encantan estos espacios y los sigo escuchando porque estos debates tienen que darse, porque la explotación infantil proviene es de las mafias del Estado. Ok, gracias, Libertario. Charlie, ¿vas a responderle algo? ¿Quieres decirle algo? Charlie, ¿me oyes? Sí, sí, te escucho. No, primero que todo, dejar claro que yo no defiendo la institución del Estado. Sin embargo, la figura del Estado, la presencia del Estado del Congo es bastante limitada. O sea, el Estado del Congo no tiene control en absoluto sobre zonas mineras. Al contrario, está en el poder de grupos rebeldes, clandestinos o de grandes corporaciones, ¿sabes? O sea, yo creo que hablar de el monopolio del Estado, aquí no sé si está refiriendo al Estado Democrático del Congo específicamente, no va al caso, ¿no? Yo hablaría más de otros estados, como el mismo Estados Unidos, como estados europeos, pero bueno. Sí, eso es algo que yo le iba a señalar también. El tema de reducir el Estado tiene varias implicaciones. Y ahora te voy a dar la palabra, el gusto. El problema de reducir al Estado es que, como mismo habías reconocido, que el ser humano se mueve por dinero, ¿no? O por el beneficio personal, las mecánicas del propio Estado como institución hacen que las personas tengan un interés específico, y ese interés específico es aumentar el Estado. Es decir, la tendencia natural del Estado es crecer, porque sus políticos, para salir electos, tienen que prometer hacer cosas. Normalmente la gente no quiere que le quiten cosas, sino que les den. Habría que tener una mentalidad crítica muy desarrollada para tú entender que a medida que el Estado crece, en realidad te empobrece, no te da. Pero la mayoría de las personas, el vulgo, no piensa así. Entonces, el populismo se impone por encima de la racionalidad. Y cualquier político, tarde o temprano, por mucho que reduzcas el Estado, te lo va a crecer. De hecho, los Estados Unidos empezó siendo un Estado monarquista. Tenía dos bancos, o sea, tenía en su momento, llegó a tener dos bancos centrales y los dos fueron abolidos automáticamente. Bueno, no automáticamente, pasaron años, pero me refiero a que las personas tenían una mentalidad en ese momento muy, muy conservadora al respecto de la intervención del Estado en la vida de las personas, pero con el tiempo, la propaganda, las mentiras, se terminó creando la Reserva Federal. De hecho, hice el hilo explicando un poco. Y esto va a ser así siempre. Siempre que tú reduzcas al Estado,
él solito te va a tender a crecer por la misma dinámica de la democracia. Entonces eso te deja una alternativa, que es instaurar una dictadura. Pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese dictador, tarde o temprano, si no es él, va a ser el otro, va a empezar a abusar de sus poderes y empezar otra vez a crecer. Entonces es muy complicado sostener la idea de un Estado mínimo por las mismas dinámicas que lo forman, ¿no? Es decir, el cómo es tener un Estado te lleva siempre, tarde o temprano, a crecer. Entonces, yo creo que eso para otro debate, pero bueno, quería dar mi opinión sobre eso. Entonces ahora le voy a dar la palabra a el... Saludos, mi gente, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bueno, mi gente, yo quería decir algo que dijo el libertario y es muy bueno lo que dijo, ¿verdad? O sea, Estado, o sea, la gente, ¿cómo te digo? Los políticos expanden el Estado para así meter ¿cómo te digo? Sus participantes y así electoralmente puedan ganar porque tienen un trabajo seguro con el Estado, cosas así, ¿sabes? Empleados, ¿cómo digo? Batatas que son contratados que ni tienen experiencia en nada en privado o en salud pública, algo así. Eso, ¿cómo te digo? Muchas veces el Estado se expande y después, cuando el Estado se expande, es más ineficiente cuando es más pequeño. No sé si me llega a entender, gente. Sí, se entiende. Bueno, entonces, gracias, El Gus. Juan Galván, pediste el micrófono. Si quieres hablar, puedes hacerlo ahora. Bueno, qué pena con ustedes. ¿Sobre qué tema están hablando específicamente? Estaba escuchando un rato y después se fue el audio mucho. Habían pasado por el tema del Banco Central. No entendí después la otra información. Sí, no, a ver, el Space había empezado debatiendo sobre el corporativismo en los países subdesarrollados que permite situaciones como, por ejemplo, los niños que trabajan en las minas o personas con salario infrahumano que bueno, que son lamentables. Entonces el Space estaba en torno a si la crítica era hacia el corporativismo, si estas empresas eran malas por hacer eso. Y bueno, lo que se terminó diciendo, ¿no?, era que como el culpable de fondo era el Estado, pero que Charlie también critica la moral de las empresas que se aprovechan de que el Estado permita esta situación. Entonces, más o menos el núcleo del debate es lo que hemos ido pivoteando hacia otras cosas. ¿Se me escucha a mí? ¿Alguien va a hablar o porque alguien está hablando? ¿Qué? ¿Aló? No. ¿Me escuchan? Sí, dale, adelante, habla. Listo. Lo que estaba diciendo es que con respecto al corporativismo en los países, en las periferias y en los países subdesarrollados, digamos, eso sí es un problema fundamental, principalmente porque nos encontramos en una relación desbalanceada. O sea, las multinacionales que vienen a países como en Latinoamérica, en zonas de África subsahariana o en parte de Asia Oriental Baja, muchas veces son empresas que son monstruos, con estados que no recaudan ni un pequeño porcentaje de lo que puede recaudar Coca-Cola en un trimestre, etcétera. Y digamos que eso hace que efectivamente sea mucho más fácil coluir las decisiones políticas del Estado en cuanto al tipo de regulación que se hace con respecto a los trabajos, y eso permite que las empresas probablemente ahorren mucho más en temas de nómina, de la masa salarial, y también en temas tributarios, etcétera. Y permite que precisamente esas empresas, además de que gracias a los ahorros de costos en estos países subdesarrollados, se maximicen mucho sus utilidades, que al final de cuentas es como su pretensión.
más allá del tipo de venta. Digamos que esto es un problema real que tiene este fenómeno con respecto a la relación desbalanceada que existe entre el Estado y una multinacional que llega a un país y genera como ese fenómeno corporativista que prácticamente es reconocible. Pero es que yo creo que el conflicto, más allá de estar de que si el Estado le permite, analizo aquí como para entrar en el debate después de, digamos, hacer como este análisis teórico, más allá de determinar si el Estado es el que le está permitiendo a la empresa, digamos, como realizar este tipo de arbitrariedades en el país, también es porque también nos encontramos en una situación en la que tampoco es que el Estado pueda hacer mucho, o sea, no hay como una organización internacional que no permita este tipo de relaciones desbalanceadas. Entonces, tampoco es que los estados nacionales de un país pequeño que no tributa mucho, no tiene gran capacidad de seguridad jurídica, ni tiene mucha fortaleza en el tipo de cambio de la relación jurídica, le permita como poder a ese mismo Estado, digamos, como establecer una relación de poder entre iguales. Eso desde el punto de vista mío. Claro, estoy de acuerdo en cierta parte, pero obvias, aunque el Estado no sea capaz, vamos a decir, de aplicar su justicia y poner esa relación de poder entre iguales, como tú dices, aunque él no sea capaz de eso y activamente él no promueva estas arbitrariedades de las empresas que tú dices, que bueno, yo le voy a llamar crímenes, porque aquí estaríamos hablando de explotar a las personas en contra de su voluntad. Si bien él no lo permite directamente, sí prohíbe que las personas se asocien voluntariamente para defenderse de estas empresas explotadoras o criminales. Es decir, no permiten, por ejemplo, grupos paramilitares, no permiten milicias, no permite que la gente tenga acceso a un mercado de la seguridad lo suficientemente productivo como para que combatir estas cosas. Y me podrán decir, bueno, pero es que ¿qué empresa de seguridad va a surgir en un país de mierda que literalmente los niños tienen que trabajar para vivir? Por supuesto, a lo mejor la empresa no surge ahí, pero la empresa puede surgir en otro país. Pero son todos los estados los que prohíben que existan esas empresas. Esas empresas van allá y brindan un servicio de protección como mercenario, al mismísimo estilo de Wagner, lo que en vez de servir a un estado, sirven a intereses privados, que le va a ser mucho más rentable y menos problemático, como se ha visto ahora. Entonces, le voy a dar la palabra a Ismael, que fue el que pidió luego el micrófono, y después viene Ash. Charlie, si tú quieres opinar sobre eso, también tú tienes el micro abierto siempre. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Hola, a ver, yo vengo más bien como un outside en el sentido de que me interesa mucho el tema, me llama la atención, pero lo que más tengo son preguntas, más que ofrecer planteamientos acerca de lo que pienso yo, lo que tengo son preguntas. Y no sé si la dinámica del space me permite hacer las preguntas y quizás recibir alguna respuesta, porque lo que tengo es más curiosidad que otra cosa. Sí, por supuesto, puedes hacer todas las preguntas que quieras. Bueno, la primera pregunta que tengo es, el space se llama Niños Trabajando en Minas y yo te sigo hace un tiempo, Lake, y yo sé que tú vas por el anarcocapitalismo. Él lo dice, anarcocapitalismo de izquierda contra anarquismo de izquierda contra el anarcocapitalismo. Ahora, la pregunta mía sería, si los padres y los niños, vamos a decir que los niños no tienen la conciencia todavía como para consentir, pero los padres consienten en que sus niños trabajen en esas minas, desde la perspectiva del anarcocapitalismo, ¿dónde estaría ahí el problema? Y hasta qué punto se pudiera, si existiera problema, reclamar una superioridad moral que tiene un grupo de personas para coaccionar a esos padres para que no permitan que sus niños trabajen en esas minas. Esa es la primera pregunta, no sé si si se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende. Es una pregunta. Sí, dime. No, te iba a decir que si quieres te respondía a esa y después otra. ¿O quieres hacer las dos? Sí, yo tengo otra, pero bueno, ya eso lo dejo a tu deseo. Lo que pasa es que no quisiera que de repente me respondieras una y entonces ya después no pudiera hacer las otras. Por eso estoy tratando de preguntar cómo es la dinámica. A ver, yo creo que tranquilo.
O sea, la pregunta hay que ubicarla en contexto, ¿eh? Porque en esos lugares, si tú revisas un poco lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo, te vas a dar cuenta que, como decía al principio del Space, no podemos hablar de un concepto de voluntad aquí, no podemos hablar de elección. Y precisamente hay muchísimos padres que están lesionados por el trabajo en las minas, que están demacrados ya, por muy jóvenes que puedan estar, por el trabajo en las minas, porque este trabajo en las minas pueden colapsar, las minas emanan gases que son tóxicos, y entonces para mantener la familia, pues no queda elección, o bueno, no quiero decir no queda elección tampoco, ¿no? Muchos niños se ven forzados a trabajar en estas minas. Y eso tristemente es una realidad. Sí, porque mi pregunta no va más bien, mi pregunta no es tanto en el contexto del Congo como en el contexto de la conceptualización. Okay. Sí, más bien que según el anarcocapitalismo y los principios que hasta ahora he conocido acerca de él, me resulta un poco extraño que haga un claim, haga un reclamo moral sobre algo que al parecer es consentido, por lo menos de parte de los padres. Esa es más o menos desde el punto de vista conceptual, no tanto el caso específico del Congo. A ver, es válido la pregunta, porque recordemos que esto no es un niño gringo trabajando en McDonald's, ¿sabes? Esto es otra cosa. Sí, la pregunta es la siguiente, la pregunta es si el anarcocapitalismo respeta la libertad individual de las personas y considera como crímenes la coacción. O sea, ese es su centro, eso es su núcleo, la coacción del Estado, la coacción de otro individuo sobre un individuo, respetando la libertad, la propiedad, el derecho del ser. Si ese es el punto, ¿en qué está siendo, o sea, cómo el anarcocapitalismo puede asumir como un problema que un padre acceda voluntariamente al trabajo de un niño, ya sea a condiciones que el anarcocapitalista o el grupo anarcocapitalista considere que son dañinas para el niño o no? Pero eso en teoría es responsabilidad del padre y él está accediendo a eso y al parecer es un trabajo. O sea, ¿hasta qué punto esto es un dilema moral en el que el anarcocapitalismo pudiera ponerse por encima de la voluntad y la concepción moral de los padres de ese niño? Déjame responderte. No hay ningún dilema moral. Es decir, yo estoy defendiendo la postura de que esto es no solamente positivo para esos niños en África, sino que además desde una postura ética es permisible, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque si tanto padres como niños consienten este trabajo, o incluso hasta cierto punto que el niño no consienta, igual un poco tiene que hacer lo que digan los padres o irse de la casa, es legítimo que un niño trabaje en una mina de carbón, no, de uranio radioactivo. Si es la decisión de los padres, por supuesto, eso será criticable, y si la sociedad no permite, no tolera estos comportamientos porque moralmente le parece reprobable, si bien no sería permisible agredir a esa familia, sí se le podrían practicar otras técnicas de exclusión social, como el ostracismo, por ejemplo, para forzarlos a abandonar esa práctica o por lo menos expulsarlos de la sociedad y que realicen esas prácticas alejados de la sociedad moral y correcta. Claro, esa moral sería relativa, algunas sociedades los podrían tener normalizados. Pero bueno, el punto es que el capitalismo no se opone a eso. Quien lo estaba criticando era Charlie, que es anarquista de mercado, que es una especie de anarquismo de izquierda, donde la moral juega un papel mucho más importante que, vamos a decir, la ética. Pero a lo mejor se confunde ahí si digo moral y ética. Pero bueno, el punto es que ellos van más por el tema moral y los anarcocapitalistas no. Es un tema más racional. ¿Tienes derecho a consentir el trabajo en una mina? Sí, es mi derecho consentirlo y trabajar ahí. Bueno, ¿alguien tiene derecho a decidir por ti si quieres trabajar ahí o no? No, nadie tiene derecho a decidir por mí, salvo mis padres, ¿no? Pero bueno, ¿alguien tiene entonces derecho a decidir sobre tus padres? No, perfecto. Entonces es legítimo, es permisible. Entonces, o sea, la pregunta la entiendo, pero está mal dirigida porque yo no lo estoy defendiendo. O sea, yo estoy defendiendo que estas cosas sean permisibles. Haz la otra pregunta si quieres ahora para entonces pasar con H. Ya comprendo y entiendo de que sí. Lo que pasa es que yo, como el título y también la manera en que nosotros como sociedad conseguimos estos aspectos, me hizo mal suponer que en este caso los niños trabajando en minas era un problema que se iba a explicar cómo el anarcocapitalismo lo puede resolver. Y entiendo que no. Ahora, por tu respuesta, entiendo que es consistente la respuesta que tú me das con los principios que al parecer yo he entendido hasta ahora que el anarcocapitalismo defiende.
sea, en sentido general, no hay ningún problema moral desde el punto de vista del anarcocapitalismo, o no hay ninguna intención de prohibir los niños trabajando en minas desde el punto de vista del anarcocapitalismo. Y eso me lleva a la segunda pregunta, que es ahí donde yo no logro encajar todavía cómo un sistema anarcocapitalista puede ser realmente de beneficio para una sociedad en general. Yo veo muchos beneficios, pero en general veo graves problemas con lo que voy a preguntar ahora, a ver si es que me falta información o hay algo que se me puede decir. Y es la siguiente. Si el anarcocapitalismo respeta la individualidad y la libertad de acción de todos los individuos que componen, vamos a decir, una sociedad en el sentido de que viven cerca, vamos a hablar de prójimos, de próximos, de vecinos, si lo respeta hasta el punto de que nadie puede meterse en las acciones individuales que otra persona quiere decidir, siempre y cuando esas acciones no violen la libertad de otra persona. Si hay una cosa como, por ejemplo, el calentamiento global, si eso fuera cierto, si eso fuera real, que estamos al borde... Que no entendí, si hay qué. Si existiera el calentamiento global como algo, vamos a pensar ahora, vamos a suponer que fuera real en el sentido de que estamos al borde de una destrucción en este planeta y que si no colaboramos entre todos vamos a llegar necesariamente a esa destrucción. Vamos a imaginar, no vamos a discutir ahora si es cierto o no, vamos a imaginar que fuera cierto. En una situación como esta donde se requiere la colaboración de todos los individuos o la mayoría de los individuos con el objetivo de llegar a un resultado final benéfico para todo el mundo, ¿cómo se logra coaccionar al grupo que no quiere tomar decisiones en favor de la sociedad o del grupo de individuos total y que además de todo, por sus deseos y por sus acciones individuales, van a joder al mundo entero? O sea, en situaciones en las cuales la coacción de un grupo de individuos es imprescindible para un resultado final benéfico para todo el mundo, ¿cómo el anarcocapitalismo resuelve ese problema? Bueno, primero hay que partir de la base de que es un poco arbitrario decidir que algo tiene que ser obligatoriamente coaccionado para que funcione. Yo te lo voy a responder en ese supuesto, pero primero te quiero aclarar que los individuos han llegado a cosas asombrosas de forma libre, ¿ya? De forma descentralizada y sin coacción. O sea, se han creado miles de cosas. La mayoría de las cosas que ha creado la humanidad ha sido de forma espontánea y libre, sin coacción. Por supuesto, la coacción te puede dar a priori un poder de organización más efectivo en el corto plazo, pero no tanto en el largo plazo. Y a lo mejor sí te pudiera servir para una situación específica. Pero bueno, no está claro, fíjate, lo que te quiero decir es que no está claro que por la simple espontaneidad de las personas no se pudiera combatir un problema como el cambio climático. Es decir, hay muchísimos movimientos ecológicos, muchos partidos verdes, por ejemplo, que responden a ciertos sectores de la población que se quejan por esto. No son muy grandes estos partidos de verde, pero estos son los radicales. Ahora, si te vas al público medio, al votante medio, te das cuenta de que ellos normalmente no están en el ala un poco más de la izquierda del tema del cambio climático y están un poco más a favor en general de las políticas climáticas. De hecho, la mayoría de los partidos promueven políticas climáticas y son los tachados de ultraderecha los que están en contra de estas políticas. Y normalmente la ultraderecha, pues, prácticamente en toda Europa son minorías. Entonces ahí te das cuenta que la intención de voto de las personas, que es decir, su interés es combatir ese cambio climático. Y eso es espontáneo, no se está haciendo ninguna coacción sobre ello. Lo que se hizo fue una campaña de, vamos a decir, de propaganda o quizás concienciación, depende a quién le preguntes, para despertar en ellos ya el conocimiento de que existe este problema y las personas están actuando para resolverlo. Puedes ver también casos de voluntarios que van a las playas a limpiarlas o a rescatar animales, y todo esto pasa sin coacción. Entonces, ahora mismo el cambio climático no lo vemos como algo inminente. Si hay una posible destrucción, a lo mejor no es tan obvio ahora mismo, y quizás por eso no hay más personas trabajando en ello, ¿ya? Lo cual no significa que si no fuese obvio no se pusieran a trabajar en ello. Entonces, eso es como un poco arbitrario decir que obligatoriamente necesita la coacción. Pero bueno, dejando eso a un lado y pasando a los principios morales,
o éticos del anarcocapitalismo, yo te podría llevar ese razonamiento a otras cuestiones más cotidianas. Por ejemplo, un bebedor es un peligro para la sociedad, porque un bebedor, un automóvil, por ejemplo, puede matar a otra persona. Pero es que un fumador, por ejemplo, también puede hacer daño. Y estos son ejemplos aún obvios. Pero es que te puedo ir más allá. Un chofer normal, una persona que conduce un auto, es un riesgo potencial para otra. Los accidentes son una de las principales causas de muerte en Estados Unidos, por ejemplo. Está entre las 10 primeras, no me acuerdo cuál es. Y entonces estás viendo que estas personas, con su libertad individual, no están sirviendo al interés colectivo. Es decir, evitar el sufrimiento colectivo. ¿Qué vas a hacer? Prohibir que las personas conduzcan, que las personas fumen o tomen. Está bien que las personas que las prohíbas no fumar en tu casa o no tomar en tu casa, ¿no? Pero en espacios públicos, porque se pueden fajar con otros, se los vas a prohibir. Esto atentaría contra el beneficio colectivo. Y con eso muchas cosas. Las drogas, quizás la prostitución también se podría ver como un deterioro moral o a la imagen, etcétera. Y no puedes simplemente llegar y decir, no, es que el colectivo necesita que tú no actúes de esta forma porque eso es perjudicial para el colectivo. Eso es arbitrario. Entonces, si vas a tener la postura, fíjate, si vas a tener la postura de que el colectivo debería poder coaccionar a los individuos que no siguen el mandato del colectivo ante una emergencia, ¿ya? Tendrías que también aprobarlo para cualquier situación, porque entonces no es consistente, está siendo un poco arbitrario. ¿Qué es realmente justificable para que el colectivo coaccione al individuo y qué no lo es? Ahí se te crea una línea gris que no sabes dónde ponerlo. Entonces, si permites uno, que es el gran problema, es que si permites uno, ya tienes que permitirlos todos. Tienes que permitir que el individuo coaccione, o sea, que el individuo se vea coaccionado por el colectivo por cualquier cosa, y es lo que se va con los estados. Cualquier política, por ejemplo, la política de género en España, ahí tienes la coacción hacia el individuo en pos de un colectivo. Y la permiten porque es permisible en el imaginario social que es permisible estas cosas, y eso te lleva a un problema. Y es que poco a poco, con la ventana de Overton, se te van subiendo las barbas y cada vez se te imponen más y más y más y más. No puedes usar tal fertilizante, no puedes usar tal tipo de energía, no puedes consumir tal cosa, no puedes manejar un auto, no puedes contaminar tanto. Y así poquito a poquito van creciendo, y cuando vienes a ver, tienes un país totalitario. Y bueno, eso es, no sé, es indefendible. Alguien puede verlo bien, no te digo que no, alguien puede verlo bien, alguien puede decir, no, no, sí, pero es que el colectivo y mi nación y mi patria sí tienen que salir adelante y por eso hay que aprobar todas estas cosas. Bueno, alguien puede pensar eso, pero eso es justificable, porque como decías al principio, según las bases del capitalismo, nadie tiene derecho sobre otro. Y si yo quiero fumar hasta la muerte, es mi vida, es mi cuerpo, ¿me entiendes? Si a mí no me importa que el mundo se destruya, ya, por ejemplo, yo estoy en mi propiedad, yo no estoy atacando la tuya, yo estoy en la mía, yo tengo derecho sobre mi propiedad. Tú no tienes derecho sobre el mundo para que no se destruya, tú tienes derecho sobre tu propiedad. Tú puedes hacer tus acciones en tu propiedad y juntarte con otros y de forma colectiva perseguir un fin común, pero nunca puedes coaccionar a otros bajo ese supuesto de necesitamos esto para el colectivo. Eso nunca es justificable, porque eso sería asumir que tú tienes derechos sobre otras personas, que tú puedes esclavizarlos, porque es literalmente esclavizarlos, para que ellos trabajen o actúen de la forma en la que tú consideras. Entonces estás legitimando un tipo de esclavitud, no una esclavitud completa, pero una esclavitud parcial. Entonces esa sería la respuesta. No sé si te quedó claro. Pero además, Sí, sí. hay que destacar ahí el papel del Estado junto con las grandes corporaciones, que son ahora mismo lo que más daño le están haciendo al medio ambiente. Por solo mencionar la guerra, o sea, la OTAN nada más en sus ensayos lanza toneladas de gases de efecto invernadero al planeta. Válido destacar eso, ¿eh? Sí, yo no tengo una posición definida con respecto al medio ambiente, porque no he tenido el tiempo para estudiar realmente eso y no he podido analizar bien los argumentos de los críticos con respecto a los argumentos de los que están a favor de esta concepción de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, mi problema no es con el medio ambiente, mi problema era establecer un escenario en el cual el deseo individual de unos pocos puede perjudicar gravemente a los muchos y cómo se actúa. Así me siento satisfecho con la respuesta porque
comprendo las bases, tengo contraargumentos que salen en mi cabeza cada rato cuando tú ibas hablando, pero bueno, eso será para otro momento. Me siento satisfecho con la respuesta porque entiendo por dónde va la cosa con el narcocapitalismo y en situaciones en las cuales la mayoría va a sufrir un perjuicio por el deseo de una minoría. Ya, ok. Entonces, Asher estaba ahí que había pedido el micrófono. No sé si quieres hablar. Si no, para darle paso a Libertario Emprendedor. Asher, ¿me escucha? Bueno, habla tú entonces, Libertario. Bueno, algo que iba a comentar referente al tema de la moral del colectivismo es un ejemplo bien claro, la lucha contra las drogas. Gracias al tema de la lucha contra las drogas, que parece algo muy bueno, porque sí, está mal que la gente se drogue y todo esto, este argumento es el que se ha utilizado y se ha utilizado por los Estados Unidos para tiranizar a la gente, a las personas, criminalizar cualquier conducta que vaya en contra de sus intereses e incluso promover el mismo tráfico de drogas a través del aparato del Estado. Entonces, ¿quién es el Estado para decirle a una persona que no se puede drogar hasta la muerte y entonces lo catalogan como un criminal? Es decir, por ejemplo, una persona que consume cocaína es más criminal que un político que le roba el futuro a millones de personas. Y por eso es que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que haya personas que por el hecho de que algo les parezca bueno, me tienen que imponer a mí la misma razón. Por ejemplo, hay personas que de repente sí les interesa el cambio climático y voluntariamente construyen asociaciones con su propio dinero sin manipular ni extorsionar a nadie, ni quitarle dinero de los impuestos para combatir supuestamente el cambio climático, sino que cada quien voluntariamente de su propio peculio es quienes, porque al final los seres humanos desde el emprendimiento resolvemos los problemas reales de la humanidad. ¿Cuánto no contamina la burocracia del Estado, por ejemplo, con los documentos, el poco de trámite y todo ese poco de papeles? Eso al final termina siendo desperdicio. Entonces me van a hablar a mí de contaminación cuando realmente ellos son los que más contaminan. Ah, pero yo no puedo prender el aire acondicionado en mi casa porque contamino, ¿ves? Ese es el tipo de cosas que genuinamente yo me voy más hacia la postura del ex porque yo honestamente parto de que el individuo debe estar siempre por encima del Estado. Porque antes de que existiese el Estado, existió el individuo. ¿Cuántos miles de años no vivió el individuo antes de someterse al Estado? Entonces, al final es más natural el individuo que la misma presencia del Estado por encima del individuo. O sea, así lo veo yo y ojo, no es que yo tenga la verdad absoluta, pero es que ahorita, por ejemplo, hemos permitido que el Estado avance tanto y que incluso el Estado o quienes controlan el Estado piensen que las personas no somos capaces de tomar buenas decisiones por nuestra cuenta porque ya ellos nos coaccionan. No te puedes defender porque nosotros somos los únicos que tenemos el derecho a portar y a usar armas. Ah, pero ¿quiénes son ustedes? Ustedes son personas así como yo. Entonces, en el momento que ustedes me quieran venir a tiranizar a mí, yo no tengo cómo defenderme de ustedes. Ah, que el Estado te cataloga de criminal si tú tienes armas nucleares en tu casa. Ah, pero tú sí puedes tener armas nucleares para utilizarlas para sembrar el miedo en las personas y yo, como persona natural, yo no puedo tener armas nucleares porque soy un criminal. Ahí es donde está la discordancia. Y sí, efectivamente, esas posturas colectivistas arbitrarias terminan siendo eficientes en el corto plazo, pero en el largo plazo hacen muchísimo más daño que bien a la humanidad. Bueno, yo creo que el espacio sale un poco de lo que fue la charla principal, el hilo principal. Así que no sé si nadie tiene algo que decir respecto a lo que empezó la charla, pues no, creo que me voy ya. Sí, está bien. Yo le voy a dar la palabra ahora a Asher por si tenía algo que decir sobre eso. De todas formas, yo igual voy a cerrar en 15 minutos porque igual me tengo que ir. Así que bueno, gracias Charlie por participar. Yo creo que fue esclarecedor las posturas, ¿no? Y creo que tenemos más puntos en común que diferencias. Sí, buena charla, buena charla. Deberíamos hacer más space, más o menos. Voy a empezar a hacer un space semanal. A ver si se me da. O mira, hoy no se me cayó porque normalmente el teléfono me da problemas y se me cae. Vamos a ver si se mantiene así. Está bien, Bebo, muchas gracias.
Bueno, entonces, antes de darle la palabra a Asher, quería tocar un puntico sobre lo que estaba diciendo Libertario, que era el tema de que nos hemos juntado para hacer cosas, que yo mismo lo estaba diciendo. Y es que hay que darse cuenta, y esto es por lo que tú preguntabas, Ismael, eh, algunos movimientos sociales que nacen de abajo hacia arriba, no los que han sido impuestos, ¿no? Como por ejemplo la lucha contra el racismo, contra la homofobia, el matrimonio homosexual, el machismo, etcétera. Todos estos son movimientos que en su gran mayoría han nacido de abajo hacia arriba, es decir, la sociedad ha sufrido un cambio de conciencia, ya sea por mayor accesibilidad a la educación o mayor información, eh, quizá el abandono un poco de tradiciones un poco conservadoras, radicales, y han sucedido cambios sociales en pos del colectivo, ¿ya? Que han ayudado a liberalizar, ¿no? Y a mejorar el bienestar social, como esto que te estoy poniendo. Si te fijas, estas son cosas que no han sucedido en todo el mundo, han sucedido normalmente en Occidente, pero han sucedido. Ahora, los musulmanes, que todavía tienen unos valores conservadores, aún no se han asociado, ellos siguen con su método, pero incluso entre ellos no todos son radicales. En dependencia de a qué lugar del mundo islámico vayas, verás a mujeres con burka que no pueden salir de su casa, o verás a mujeres en ropa normal trabajando y siendo empresarias. Entonces, es como que esta mentalidad colectiva o esta mentalidad en pro del colectivo normalmente se alcanza de manera espontánea. Y aparte de eso, fíjate, aparte de ya un tema de buscarlo, a veces hasta sin querer se solucionan problemas. Antes el carbón era la fuente de energía y salió, eh, o sea, apareció el petróleo y ahora apareció la energía nuclear. Lo que pasa es que no la tienen controlada, pero si nos dejan desarrollar y explotar la energía nuclear, sin quererlo, el problema del cambio climático iba a desaparecer. Simplemente sustituyendo los combustibles fósiles por energía nuclear, que es más barata y limpia. Pero el Estado no quiere energía nuclear por los negocios que tiene detrás con las grandes compañías de carburantes. Entonces, es más dejar al colectivo para que él libremente solucione sus problemas que intentar organizarlo para que lo solucione por la fuerza. Normalmente la primera opción sale mejor. Entonces, eso es lo que iba a decir. Entonces, voy a darle la palabra a Ash. Bueno, hola, buenas, soy Asher y bueno, yo quiero opinar sobre lo que ha dicho Lek, no, perdón, lo que ha dicho Charlie, porque no todos podemos tener una bomba nuclear en nuestra casa, ¿no? Bueno, el caso es ese, el caso es que hay que tener un grupo de individuos que tengan ese poder, en este caso el gobierno, porque si no hay un gobierno que mantenga ese poder, no hay una forma que puedan intimidar a los otros países, porque también puede pasar lo mismo que Rusia, porque Rusia, por ejemplo, Rusia lo que hizo es tener, ellos tienen más poder y bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo se dice esto? Tener, o sea, tipo, ¿cómo se dice? Agarrar el territorio de otro país para que ellos tengan ese territorio. Y bueno, ese es el caso, es que si no tienen algo para intimidar a los otros países, básicamente lo que puede pasar eso, es que roben sus territorios, haya caos, todo eso, como ha pasado con Rusia y Ucrania, por ejemplo. Eh, a ver, no fue Charlie el que dijo eso de la bomba nuclear, fue Libertario Emprendedor, pero bueno, ya que yo soy el defensor del anarquismo, ¿no? Y él defiende un Estado mínimo, yo te voy a responder esa pregunta, aunque le voy a dejar él responderla también. No se necesita de un Estado, de un monopolio, para controlar a la población en el sentido de que no cometa crímenes o que no intimide a otras poblaciones, etc. Al final, si nos vamos a nivel global, existen más de 200 estados que coexisten de forma anárquica.
y no existe un supraestado por encima de ellos. Es decir, no hay nadie controlando de que no hagan nada malo. La ONU está ahí literalmente de adorno para indignarse y debatir, pero poco más. No hay una organización coercitiva que prohíba las guerras, que prohíba las violaciones de derechos humanos, más allá de condenarlas. Sin embargo, estos estados, por las propias dinámicas de la competencia de mercado que existe entre ellos, porque al final ellos son, vamos a decir, oferentes de seguridad, son empresas, entre comillas, gigantes de seguridad que compiten entre ellas por territorio y por súbditos, vamos a decirle de alguna forma. Las relaciones de poder entre ellos hacen que el mundo no sea un desmadre. Cuando se ha intentado que el mundo se desmadre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, enseguida le pararon los pies a la Alemania nazi, enseguida la controlaron, se formó una coalición. Lo estamos viendo ahora de nuevo en Ucrania. Enseguida le pararon los pies a Rusia. Entonces, no es como que por no tener un ente único no vas a poder controlarlo. Es decir, las propias dinámicas entre diferentes competidores, por sus propios beneficios. Fíjate que la mayoría de los países que ayudan a Ucrania lo hacen pensando en su propio beneficio, es decir, si se la comen a ella, atrás me van a comer a mí, pues eso hace que se creen incentivos para defenderse entre entidades, que ya pueden ser estados o pueden ser empresas de seguridad o asociaciones de individuos libres. Esto ya ha pasado en el lejano oeste, a diferencia de la concepción que Hollywood nos ha vendido. Existía menos criminalidad que en el este de los Estados Unidos, pero de manera radical, y allí el gobierno no llegaba, porque eran tierras que los pioneros iban colonizando poco a poco y el gobierno federal aún no había metido sus manos. Sin embargo, surgieron organizaciones de seguridad, como asociaciones mineras, donde tenían sus propias normas, habían caravanas que se protegían entre ellos a la hora de transportarse, incluso habían algunas empresas que brindaban un servicio como de legitimación de la propiedad, es decir, ahí las personas podrían registrar cuál era su propiedad y legitimarlo frente al resto de personas para que no te la pudieran reclamar otra gente. Si no, esto es mío. No, mira, ya yo lo registré en esta empresa. Y esa empresa tenía convenios con otras empresas de ese mismo tipo y llegaban a vamos a decir, a esta simbiosis espontánea que permitía controlar y regular la vida del lejano oeste, que no era tan salvaje. Y ha sucedido en otras ocasiones, no solamente allí. Han habido otros escenarios en la historia donde no había un gobierno central, sino diferentes grupos compitiendo entre ellos, y esa competencia generaba un orden. Ahora, tú podrías decir que el orden puede ser mejor o peor, pero ya eso es relativo. Es decir, hemos visto estados muy grandes, muy poderosos como China, como Rusia, que sabemos las cosas que hacen. Entonces, tampoco tener un único, un monopolio ofreciendo seguridad en un terreno tampoco te garantiza que va a ir bien. Hay países que les va bastante mejor. Podemos hablar, por ejemplo, no sé, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, que tú puedes decir, bueno, le va bastante mejor. Claro, pero también te puede ir bastante peor. Te puede ir como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte. Entonces, eso no es garantía de nada. Y sí se puede tener de otra forma. Y de hecho ya sucede, que es lo que te decía, a nivel mundial no existe un superestado. No sé a quién le tocaba ahora, no sé si alguien más quiere pedir la palabra o responder a lo que acabo de decir. Si no, para ir cerrando. Hola, ¿se me escucha? Sí, se oye. Ya. Sí, se te escucha. Yo pienso, disculpa que tome la palabra así, que habría que hacer como más espacios y dinámicas para también concientizar y dar como esa educación sobre lo que realmente representa el Estado, la libertad y esos conceptos que parecen sencillos y obvios, pero muchas personas lo han olvidado o lo han pasado por alto. ¿Por qué? Porque también existe el principio de la destrucción mutua asegurada. Y eso es lo que impide, por ejemplo, quizá para mí no es importante que me roben territorio en Venezuela, pero es importante que no se meta un gobierno en mi casa a registrar sin mi permiso, por ejemplo. Entonces, es entender que las prioridades de uno de repente no son las prioridades de todos y que cada quien tiene que aprender a ser libre y a
lidiar con lo que representa la libertad, que también tiene consecuencias. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces voy a ir cerrando. El space lo grabé y lo voy a subir a YouTube por si alguien lo quiere ver después. Bueno, muchas gracias a todos por participar. La verdad es que quisiera hacer más space como este. A mí realmente me gusta participar y compartir, pero a veces el teléfono me da problemas y no puedo, no sé, se me cae la conexión de repente y ya. Hoy funcionó bien. De todas formas, lo voy a intentar que sea al menos una vez a la semana y tratar de crear una constancia sobre esto para crear como una comunidad, ¿no?, al respecto de estos temas, y que cualquier persona con dudas, como Ismael, venga y cuestione y plantee sus preguntas. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por participar. Voy a cerrar el space aquí y bueno, nos vemos en otro momento.